Buenos días. Lo siento mucho por los que habían planeado las albercas este fin de semana. Ni modo. Un frío que ya nos debía, ¿no? Porque no estaba haciendo frío en invierno. Ahora entra la primavera, se viene el frío. Bueno, como dicen, si no te gusta el clima en Monterrey, vente al día siguiente y ya tienes otro clima, ¿verdad? Así que somos agradecidos como quiera, ¿verdad? Por lo que Dios tenemos. Team Frío ha de estar feliz de la vida, que Dios les concediera esto. Team Calor, yo soy Team Calor y como quiera digo que bueno, que llueva y refresque unos poquitos días, no pasa nada, ¿verdad? Que regrese otra vez el calorcito, pero bueno, lo siento a los que tenían sus planes, porque ya he escuchado varios, no aquí, ¿verdad? Pero que están cancelando sus quintas y paseos y todo porque no se va a poder. Pero bueno, nosotros estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer una pausa para hablar sobre la resurrección. Yo sé que la semana pasada les dije que esta semana íbamos a seguir con el tema, pero no estaba consciente que ya era el domingo de resurrección, ¿verdad? Ya dándome cuenta, bueno, hacemos un alto en nuestro estudio y vamos a enfocarnos en la resurrección. Sabemos que ahorita mucha gente que quizás en todo el año no se acuerda, bueno, en Navidad, pero ahorita la gente anda de que no come carne roja y muchas cosas que quiere hacer, y los viacrucis y la representación de la resurrección en distintas partes del país, etcétera. Qué bueno que el mundo tome una pausa para recordar. Yo sé que muchos son indiferentes a este tema, hay otros que sí, tratan de reflexionar. Qué bueno. Nosotros siempre estamos hablando de Cristo, siempre estamos hablando de estos temas. No es como que una semana santa como tal, estamos llamados a una vida santa, no nada más esta semana, pero aprovechamos la oportunidad porque se tocan estos temas. Y primero vamos a ver el enfoque como cristianos en cuanto a la resurrección, y luego vamos a ver el enfoque sobre cómo cumplimos con el mandato de dar razón de nuestra esperanza. Vamos a enfocarnos en qué creemos y por qué lo creemos, porque son muy buenas oportunidades las que se presentan en estas fechas para hablar sobre estos temas. Siempre están los que se dicen ateos, pero sí se descansan la Semana Santa. Les digo, ¿qué pasó? Hay una inconsistencia ahí, ¿verdad? Ellos dicen también en son de juego, ¿verdad? Bueno, pues que la ciencia no me da ningún día, ¿verdad? Y acá el cristianismo, pues tengo Semana Santa, tengo Navidad, y Reyes Magos, y juegan, pero ahí hay una excelente oportunidad de entre juego y juego poder hablar sobre lo que esto representa. Y también se presenta, y me ha pasado, que me preguntan que por qué creemos en la resurrección. ¿Por qué? Si eso es imposible de creer, los muertos no resucitan. No hay evidencia de un caso de alguien que se murió y resucite, dicen ellos. ¿Por qué habríamos de creer que Jesús resucitó? Y vamos a enfocarnos eso como la segunda parte de nuestro tema, porque nos vamos a enfocar primero en qué creemos. Recuerden que lo que buscamos siempre aquí es saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Vamos a responder las primeras dos preguntas, qué creemos y luego el por qué. Y el por qué va a tener un sentido apologético, dar una razón del por qué creemos que la resurrección realmente sucedió, porque hablamos de un hecho histórico. No hablamos de un dogma. Un dogma es algo que tú tienes que creerlo aunque no hay evidencia. No, tenemos evidencia. Tenemos forma de poder argumentar de forma racional que afirmar que la resurrección realmente sucedió es la mejor de las explicaciones ante la evidencia que tenemos. Entonces vamos a enfocarnos primero en el que creemos, porque también en estas fechas muchos enseñan cosas un tanto extrañas sobre la resurrección. Por ejemplo, he escuchado a algunos que dicen que cuando tú ves a Cristo en la cruz, obviamente antes de que resucite, esa es la muestra de lo mucho que Dios te ama. Y hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Se está reflejando el amor de Dios cuando Cristo está en la cruz. Pero luego agregan cosas como, por eso Dios lo dejó todo con tal de ganarte a ti. Y dices, bueno, y dice, no, es que Dios te ama tanto que haría todo lo posible por tenerte junto a Él. Y dices, ya se desvió, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con la información bíblica.
Porque aunque sí es cierto que la Biblia nos muestra el amor de Dios en la cruz y en la resurrección, dejan de lado completamente el tema de la justicia. Y eso es lo que hay que entender. Muchos preguntan por qué Jesús tenía que morir, por qué la resurrección era necesaria. Y eso revela que no han entendido el problema de la humanidad. Y entonces nuestro objetivo es saber qué creemos. Estamos diciendo que Jesús resucitó, lo afirmamos como un hecho histórico, y además de que la Biblia lo enseña, tenemos los elementos suficientes para concluir que realmente sucedió. Entonces, vamos a empezar a estudiar de la palabra, y antes de empezar vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque nosotros somos testigos de todo lo que sucedió con el cristianismo, todo lo que ha sucedido en la historia de todos aquellos que afirman ser tus seguidores, todo lo que podemos leer y aprender y podemos vivir en carne propia sobre lo que inició aquel día, Señor, lo que históricamente podemos ver. Te pedimos que nos ayudes a entender exactamente qué significa lo que tenemos en la Escritura, lo que tenemos fuera de la Escritura. Ayúdanos, Padre, a poder comprender con claridad absoluta por qué era necesario que tú murieras y tú resucitaras. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Queremos saber qué creemos, Señor. Creemos que tú moriste y resucitaste. Lo creemos. Ayúdanos a entender qué y por qué. Ayúdanos a tener la precisión teológica necesaria para poder tener claridad y poder discernir ante muchas otras doctrinas que se presentan, que aunque tienen algo de verdad, se desvían finalmente de tu palabra. Ayúdanos a ser precisos teológicamente, de manera que podamos ser testigos correctos, fieles, que no tienen de qué avergonzarse porque hacen correcto uso de tu palabra, como Pablo le instruyó a Timoteo. Te damos gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, la Escritura nos afirma que la resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo. Un dato importante es saber que cualquier filosofía, cualquier forma de explicar el mundo, cualquier teoría debe de ser falsificable para que pueda ser válida. Falsificable implica que bajo ciertos elementos o condiciones se puede demostrar que es falso. Y cuando hablas del cristianismo, el cristianismo es falsificable, no de que vayan a hacer algo falso y lo pasen por verdadero. No, me refiero a que es falsificable porque hay un hecho, que si ese hecho no sucedió, todo el cristianismo es falso. Y esa es la resurrección. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, todo el Nuevo Testamento es basura, es falso. Y eso es lo que la propia Biblia nos enseña. Si vamos a 1 Corintios 15, 17 y 18, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Entonces la propia Escritura no nos dice que creamos y que cerremos los ojos y confiemos. No, nos dice específicamente, si Cristo no resucitó, ese sería el fundamento que si lo derribas, todo el cristianismo se viene abajo. Y la propia Escritura lo enseña. No lo esconde para que nadie sepa y nadie investigue, sino que lo dice con toda libertad y toda apertura. Si Cristo no resucitó, la fe es ilusoria. Todo sería falso. Así que la resurrección de Cristo es la parte fundamental. Y nos habla de por lo menos tres razones por las cuales es fundamental. La resurrección demuestra que Jesús es Dios, la resurrección demuestra que Jesús no tenía pecado, y la resurrección demuestra que tenemos segura nuestra esperanza. De aquí vamos a ir desglosando, porque estos son los elementos fundamentales que nos ayudan a entender por qué era necesario que Jesús muriera y resucitara, y lo que implica, porque mucha gente fue crucificada, ¿verdad? Muchas personas murieron en manos del Imperio Romano, con la peor de las condenas, la crucifixión, pero ninguno afirmó lo que Jesús afirmó de sí mismo, que Él moriría y resucitaría con su propia autoridad. Tenemos más resucitados en la Biblia, ¿verdad? Porque algún profeta los resucitó o Jesús los resucitó. Así que no es el único resucitado Jesús, porque ya tenemos más referencias bíblicas, pero sí es el único que dijo que resucitaba por su propia autoridad. ¿Se entiende? Esa es la distinción. Entonces, la resurrección
Vamos a leer en Juan 10, 14 al 18, lo que Jesús dice al respecto. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y esta es la parte fundamental. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Dios dice en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, yo vine a esto y lo hago voluntario. Yo entrego mi vida. No es que me van a asesinar en el sentido de que lo pescaron descuidado, lo rodearon y no pudo hacer nada al respecto. No es. Yo vengo a entregar mi vida. Tengo autoridad para eso y para tomarla de nuevo. Eso es lo que hace a Jesús único en la historia de la humanidad. Único en la historia de la humanidad, lo que Él afirma de sí mismo. Entonces, cuando hablamos de que si Jesús realmente resucitó, por lo tanto, lo que Jesús dijo en este sentido, que Él tiene poder sobre la vida y la muerte, entonces es real. Y el único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios. Por lo tanto, si Jesús resucitó, Jesús es Dios. ¿Se entiende? El razonamiento es sencillo. Ahora, nos demuestra que Jesús no tenía pecado. Vamos a Romanos 3, 25 al 26. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ahora, aquí nos habla de un contexto que quizás para cualquier lector ajeno al Antiguo Testamento, pues se pierde mucho de lo que se está diciendo aquí. Cuando se habla de un sacrificio de expiación, está hablando de la ley de Moisés. Y tenemos sacrificios en la Biblia desde antes de Moisés. El primer sacrificio que tenemos es el que ofreció Abel, ¿verdad? Caín y Abel llevaron ofrendas. Caín llevó del fruto de la tierra y Abel llevó de sus ovejas, ¿verdad? Y es la primera referencia al sacrificio hecho por humanos, porque hay una referencia previa. Cuando Adán y Eva pecaron y estaban desnudos, Dios los vistió con pieles. Ahí está el primer sacrificio animal, ¿verdad? Y ahí es donde se nos comunica para qué son los sacrificios. La vergüenza de ellos fue cubierta con la muerte de un inocente, de un animal. Entonces tenemos toda la referencia del sistema sacrificial hasta que tenemos el detalle específico en la ley de Moisés de cómo debería de ser, cuáles son los requisitos, etcétera, pero la lógica es simple. La Biblia enseña que todo el que peque debe morir. Y si yo he pecado, debo de morir. Eso es lo justo. Pero Dios da la oportunidad de que haya un sustituto. Que no mueras tú, que muera alguien más. Entonces escogió un corderito, que al rato lo leemos con más detalle, un corderito, y ese corderito moría en tu lugar. Y lo que está diciendo aquí es que Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación. Expiar implica quitar. Entonces, ante Dios, tú pecaste, tienes una deuda que pagar, y esa deuda se paga con tu vida. Pero si alguien pone su vida en lugar de la tuya, entonces tu deuda queda anulada ante Dios por los pecados que hayas cometido hasta ese momento. Si volvías a pecar, pues había que ofrecer más sacrificios. Por eso había sacrificios diarios, porque todos los días pecamos. Entonces, cuando nos dice que Jesús fue ofrecido como sacrificio de expiación, Jesús es quien por su muerte, así como los corderitos, nos limpia de pecado, nos quita el pecado. Y nos explica, anteriormente en su paciencia Dios se había pasado por alto los pecados. Es decir, si Jesús no había muerto por los pecados, ¿cómo es que eran perdonados los que vivieron antes de Jesús? ¿Cómo fue perdonado Abraham? ¿Cómo fue perdonado Adán? ¿Cómo fue perdonado Noé? Lo que nos dice aquí es, antes Dios pasó por alto los pecados, no había lidiado con ese tema hasta que Jesús viniera y pagara la deuda de todos. Hacia atrás, todos los humanos que habían vivido antes de Jesús, y hacia adelante, todos los que vivirían después. De manera que nadie se salva de otra manera, ¿verdad? Hay dos caminos para la salvación, dos. Y no me vean con cara rara, si hay dos,
Dicen, no, Jesús es el único. No es cierto, Jesús no es el único camino. Hay un camino que es la perfección. Si tú nunca pecas, te salvas. Ese es el problema. Todos pecamos. Así que realmente el único camino accesible para nosotros pecadores es Cristo, por medio de la muerte de Cristo. Entonces, cuando Dios establece cómo deben de ser los sacrificios, vamos a Deuteronomio 17:1, dice, no sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable para el Señor tu Dios. Entonces, los animalitos que se escogían tenían que ser perfectos. ¿En qué sentido? En el sentido de la inocencia y en el sentido de la integridad. La inocencia, a los animales se les consideraba inocentes cuando eran cachorritos. Ya más grandecitos se hacen mañosos, ¿verdad? Muerden, dan topes, etcétera, etcétera. Pero cuando están chiquititos se les considera inocentes, entonces el criterio era no más de 2 años. Y luego íntegro, sin mancha. Es decir, no podía tener una patita chueca o que le faltara un ojo, etcétera, etcétera. No porque el animal valga menos, sino porque Dios está comunicando algo. Tiene que haber un sustituto inocente y perfecto. Sustituto inocente y perfecto. Y eso es lo que se buscaba reflejar en el animalito. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Dios ofreció a Jesús para expiación de nuestros pecados, Dios no iba a ir en contra de los propios reglamentos que Él estipuló, ¿verdad? De hecho, esos reglamentos en cuanto a cómo escoger el animalito ya estaban reflejando cómo sería el verdadero sustituto que quita el pecado del mundo. Tendría que ser inocente, es decir, nunca hizo maldad. Y tenía que ser perfecto, sin defecto alguno. Nunca se equivocó, nunca hizo nada algo indebido. Entonces, dice Juan 8, 46 al 47, palabras de Jesús, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces Jesús decía públicamente, cualquiera, ¿quién puede señalarme algo que yo haya hecho mal? Y nadie podía señalarlo que hiciera algo mal. Y eso, aunque para nosotros a veces pasa desapercibido, creo que es lo más impresionante. Mientras más viejo me hago, más consciente soy de lo pecaminoso que yo soy, de las tendencias que hay en mí, y no nada más en mí, en todos ustedes también, aunque no se hayan dado cuenta. Y el hecho de que haya uno que nunca pecó es asombroso, es casi imposible de imaginar. ¿Cómo es que es alguien desde que nace hasta que muere, nunca se equivocó y nunca pecó? Nunca, jamás. Y eso es algo que cuando nosotros hablamos de que Jesús nunca pecó, ¿cuánto cuesta mantener la bocota cerrada? Cuando quieres desahogarte, decir, ¿cuánto cuesta tener la boca cerrada? ¿Cuánto cuesta hablar cuando no quieres hablar? ¿Qué tan fácil es hacer gestos cuando algo no te parece bien y empezar conflictos? Y todo eso es tan sencillo y tan fácil de que podamos iniciar las cosas de mala manera. Y Jesús nunca lo hizo. ¿Cuál es el dominio propio que Él tenía para poder contener todas y cada una de sus emociones, filtrarlas con la palabra de Dios y poder hacer solo lo que es correcto? Eso es asombroso. Y Jesús les decía, ¿quién de ustedes puede probar que he hecho algo malo? Ni siquiera los fariseos, a quienes les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, ni siquiera ellos podían decirle que eso estaba mal, porque tenía la razón, les estaba hablando con verdad. Entonces ni siquiera sus enemigos podían acusarlo de hacer algo equivocado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Romanos 5:12 nos enseña que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Está hablando de Adán, ¿verdad? Adán, fíjate bien, en Génesis cada especie se reproduce según su género, ¿verdad? Las características de los padres son pasadas a los hijos. Adán y Eva pecan y se rebelan contra Dios. Deciden vivir bajo sus propias leyes y Dios se los concede, ¿verdad? Los perdona, sí, pero enfrentan sus consecuencias. Y luego empieza toda la descendencia humana y todos heredamos esa naturaleza corrompida de Adán. Por eso es que tenemos la tendencia a pecar, pero no es culpa de Adán que tú y yo pequemos, ¿verdad? En eso tenemos que estar de acuerdo. Una cosa es que tengas la tendencia y otra cosa es que peques.
La tendencia la heredamos de Adán, es lo que dice aquí. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Si la paga del pecado es morir y todos pecan, todos mueren. Pero si nunca pecas, no deberías morirte, ¿verdad? Ese es el primer camino de salvación que yo les hablaba, la perfección. Si la paga del pecado es la muerte y tú nunca pecas, eres inmortal. ¿Se entiende? Pero todos pecamos, desde chiquitos. Desde que tenemos conciencia para diferenciar entre lo bueno y lo malo, empezamos a escoger lo malo porque es lo que más nos agrada o lo que nos parece mejor. Y ese comportamiento lo seguimos teniendo toda la vida. Por más que sepamos de la Biblia, por más que conozcas de Dios, por más milagros que hayas visto, como el caso de los apóstoles, seguían pecando. Esa es la tendencia humana natural y es la que heredamos de Adán. Por eso todos nos morimos. Adán no es responsable de tu pecado, nada más del impulso natural a pecar. Pero cuando pecamos, pecamos porque queremos. Entonces, si el que peca debe morir, entonces, si todos pecamos, la Biblia dice que la muerte tiene dominio sobre todos. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir por nuestro pecado. Pero espérame, Jesús se murió, ¿verdad? ¿Por qué se murió si afirmamos que no pecó? Dice Hechos 2:24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Para nosotros es imposible que no nos muramos, porque pecamos. Para Jesús es imposible que la muerte lo retuviera, porque Él nunca pecó. Ahora, murió. ¿Pero por qué murió, verdad? Primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, si Jesús nunca pecó, ¿por qué se murió? Porque se murió en mi lugar. Y en tu lugar, si es que eres hijo de Dios. Pagó por ti, pero como Él nunca pecó, no podía. Era imposible que se quedara muerto. Imposible. Por eso la resurrección nos demuestra que Jesús nunca pecó. Nunca pecó, porque sí murió, no por su pecado, sino para pagar la deuda. Y precisamente porque no tiene pecado, era imposible que permaneciera muerto. Ahora aquí nos dice Pedro un detalle, dice al final del versículo, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora aquí surge otra pregunta. ¿No leímos hace rato que Jesús dijo que Él tenía autoridad para poner su vida y autoridad para volver a tomarla? Jesús dijo que Él por su propia autoridad podía resucitar. Vimos también que Dios resucitó a Jesús y luego Pedro dice que el Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesús. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? La respuesta es Dios, porque Dios es uno en esencia, tres en persona, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son un mismo Dios. Así que cuando decimos que Dios lo resucitó, es correcto. Si especificamos cómo es que la Trinidad operó en la resurrección, tenemos el detalle bíblico, pero sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad? Porque es uno solo en esencia. Entonces, nuestro pecado, mi deuda, fue puesta en Cristo. El Calvario es lo que yo debería estar sufriendo por mi pecado. Jesús, al recibir mis pecados, porque se puso en mi lugar, y no nada más mis pecados, sino los de todos los que son de Él, fue azotado, abofeteado, le escupieron, le pusieron la corona de espinas, lo maltrataron, lo humillaron, etcétera, etcétera, y al fin lo mataron, después de torturarlo mucho tiempo. Y todo eso es lo que nos correspondía a ti y a mí. Entonces, mi deuda, mi pecado fue puesta en Cristo. Y Cristo fue tratado como si fuese el peor de los pecadores, para que Él en su cuerpo pagara lo que nos correspondía pagar a ti y a mí. Entonces, mi pecado fue puesto en Cristo, pero ahora yo soy declarado justo, porque la justicia de Cristo fue puesta en mí. Es lo que se llama la doble imputación.
Mi pecado fue puesto en Cristo y su justicia fue puesta en mí. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aquí está la doble imputación. Mi pecado es puesto en Cristo y su justicia es puesta en mí. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores cuando oran, ¿verdad? No les concede lo que ellos quieren. Hay pecadores que oran y cuando piden conforme a la voluntad de Dios y se da, pero no porque Dios los escuchara, sino porque es su voluntad. Pero la Biblia es clara en que Dios no oye a los pecadores, pero tú y yo somos pecadores. ¿Cómo es que Dios se complace en nosotros si somos pecadores? Precisamente porque la justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta. Dios nos ve como si fuésemos Cristo. Y a Cristo en el Calvario y en la crucifixión lo vio como si fuéramos nosotros. Por eso Cristo padeció tanto, porque ese era el justo castigo que nos correspondía a nosotros. Y la vida perfecta que Él vivió fue puesta a nuestra cuenta. Entonces, ¿por qué tenía que morir Jesús? Menciono lo que dije al principio. Algunos dicen, bueno, porque Él deseaba tanto estar contigo que lo dio todo por ti. Me dices, ¿en serio? ¿De dónde? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Realmente era como una novia enamorada que dejó todo con tal de irse con el novio? Por supuesto que no. Tenemos un problema serio los seres humanos, que no podemos estar con Dios porque somos pecadores. Dios es perfecto y es justo. Y si Dios es justo, castiga la maldad de forma pronta y expedita, como se supone que debe ser la ley. Entonces, si yo soy pecador y me acerco a Dios y Dios es bueno y justo, ¿qué pasaría conmigo? Bueno, me va a juzgar. ¿Cuáles son las acciones de Hernán? ¿Hay pecado? Claro que lo va a encontrar. Y como Él es justo, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, en el momento en que yo me acercara, entre comillas, a Dios, porque Dios es omnipresente, ¿verdad? En el momento en que yo quisiera estar cerca de Dios, tendría que ser consumido de inmediato por mi pecado. ¿Cómo resolvemos ese tema entonces? ¿Cómo es que podemos tener comunión con Dios si soy pecador y Dios es juez justo? Por eso tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué tenía que morir Jesús? Para pagar mi deuda. Es como si tú le debieras al banco y va y te manda a los cobradores y después de cierto tiempo pues te pueden embargar, te pueden quitar la casa y todo lo que tienes, pueden dejarte en la calle por completo porque debes. ¿Qué bancos tan malos? No, es justo. Malo tú que no pagas, ¿verdad? Porque tendemos a ver como a los malos, a los que le quitan las cosas a la gente. ¿Pero por qué se la quitan? Pues porque debe. Pues pobrecito no tiene dinero. Pues sí, ese es el problema, que se endeudó y no tiene para pagar. Y el banco o la institución que sea demanda el justo pago. Dame lo que me debes, ¿verdad? Pero tendemos a victimizar a los culpables. Pobrecita gente que no tiene dinero. Sí, no tiene dinero, pero ¿para qué se endeuda? Y cuando van y los despojan y les quitan sus cosas, decimos, mira, qué feo es ese sistema. La maldad, todo por la avaricia del dinero. Ok, es justo que le quiten lo que tiene para que pague, ¿verdad? ¿Cómo le haces para que el banco te deje en paz? Pues hay que pagar la deuda. Pero tú no la puedes pagar. Bueno, alguien la pagó por ti. Y cuando alguien la paga por ti, el banco no se mete más contigo. Es más, después de cierto tiempo te van a decir, ¿no quieres otro crédito? ¿Verdad? Porque eres buen cliente. Porque tu deuda crece, crece y crece y ellos ganan y ganan y ganan. Ahora, esta es la analogía, porque la Biblia cuando habla de la imputación, habla de términos contables. En el griego antiguo son términos contables. Está hablando como si fuese dinero. Mi deuda fue pagada por Cristo. Ya, yo no debo ni un solo peso. Y aparte, la cuenta millonaria de Cristo, ahora la puedo usar yo. Esa es la analogía. Todas las riquezas sin límite que tiene Jesús son accesibles para mí, aunque yo no hice nada para merecerlo. Y toda mi deuda, que para mí era imposible de pagar, Él la pagó. Entonces, soy libre. Ya no debo nada. El banco y yo somos amigos, pero no porque yo hice lo correcto, sino porque alguien pagó mi deuda. Y el banco me ama porque como tengo mucho dinero ahí, pues me trata como VIP.
Pero no es lo que yo hice, es lo que Jesús hizo. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque tenía que pagar la deuda, era la demanda legal. Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito a todo el que es colgado de un madero. ¿Por qué en la cruz? Las cruces eran de madera, porque era la maldición, la pena máxima, lo peor que podía sufrir un ser humano en ese momento del tiempo, y eso es lo que Jesús pagó. Se trató a sí mismo como si fuese el peor de los pecadores bajo maldición para poder liberarnos de la deuda. La cruz muestra lo terrible que es el pecado a los ojos de Dios. ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado? Bueno, ¿cómo fue tratado Jesús? ¿Se entiende? Cuando hablamos del infierno, la gente piensa que iba a estar haciendo como en una fiesta, con excesos, con vicios, bailando, y así te lo ponen, ¿verdad? Dicen, qué aburrimiento estar en el cielo, yo prefiero estar en el infierno. Bueno, una probadita del infierno es del Calvario de Cristo, porque eso es lo que el pecado merece. La cruz de Cristo y su Calvario muestra cómo trata Dios a los pecadores, justamente. Eso es el lloro y crujir de dientes de cual habla la Biblia. Entonces, la cruz muestra lo terrible del pecado. Jesús fue tratado como enemigo de Dios y por eso Jesús dice que Dios lo desamparó. Mateo 27:46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere al contexto judío a la oración o la bendición sacerdotal. Dios había mandado a los sacerdotes cómo bendecir al pueblo. Vamos a Números 6, 22 al 26. Reina Valera 60, por favor, que lo traduce literal. Números 6, 22 al 26. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjate el lenguaje, resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová alce su rostro sobre tu rostro. Para estar rostro a rostro es porque está cerca, ¿verdad? Me está viendo de frente. La cercanía con Dios es bendición. ¿Por qué? Porque Dios solamente hace lo que es bueno. No hay escasez, no hay necesidad, no hay enfermedad. Tener a Dios cerca de ti es sinónimo de bendición plena. Y esa es la oración, que Dios esté cerca de ti, que te muestre su rostro. Habla de una relación personal cercana. Bueno, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El griego para desamparado es abandonar, dejar atrás. Es lo opuesto a la bendición sacerdotal. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Que hubo una separación en la Trinidad? Eso es imposible, es un solo Dios. Lo que está diciendo es que si en lugar de Dios tratarle como la persona justa que es, lo trata como si fuese el peor de los pecadores. En lugar de mostrarle su rostro, le da la espalda y no lo libra de las injusticias que está sufriendo, porque precisamente era la paga que Jesús tenía que hacer. Jesús soportó el infierno en nuestro lugar. Por eso los que son hijos de Dios no van al infierno, porque su deuda ya fue pagada. Jesús pagó con su propia vida. Romanos 3, 25 al 26, leemos de nuevo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Sí, la cruz muestra el amor de Dios para con nosotros y también su justicia. Porque Dios no perdonó dejando impunes a los culpables. Dios perdonó tomando el lugar de los culpables. Sí, se ve el amor de Dios y su justicia. Seguimos leyendo. Dice, anteriormente, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Entonces, no es que Jesús dijera, ya los perdono a todos, listo. No, sino que la deuda tenía que ser saldada. Su justicia y su amor reflejados. No es que fuese como una novia enamorada que sin pensarlo dejó todo por el
chico que quiere, ¿verdad? Por el novio que desea tener. No, estamos hablando de una transacción legal. Tú debes, ok, yo pago por ti. Y pago por ti porque es la única forma en la que Dios sigue siendo justo y que tú puedas estar con Él. Así que es verdad que Dios busca, anhela la comunión con sus hijos, pero no puedes quitar el tema de la justicia porque entonces no tiene sentido la muerte de Jesús. Su resurrección nos muestra que Jesús efectivamente nunca pecó. Y el último punto que dijimos es que la resurrección asegura nuestra esperanza. Vamos a 1 Corintios 15, 22 y 23. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces, así como en Adán todos heredamos esa naturaleza pecaminosa, los que son de Cristo heredan vida eterna. Yo no participé en el pecado de Adán y tengo la herencia de Adán. Yo no participé en la muerte y resurrección de Cristo y tengo la herencia de Cristo. Así como dicen, qué injusto que me toca a mí vivir lo que Adán escogió. Bueno, hay una compensación. Si tú te humillas y dejas de vivir según tus propios estándares y vives según el estándar de Cristo, sin que lo merezcas, vas a recibir el don de la vida eterna y la justicia. 2 Corintios 4:14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Es decir, la Biblia dice que en los que somos de Cristo resucitaremos también. ¿Y qué garantía tenemos? Bueno, si Dios ya resucitó a Jesús, pues nosotros también. ¿Me explico? Bíblicamente hablando, la resurrección de los que son de Él está asegurada por la evidencia que tenemos. Ahora, ese es el que creemos, ¿verdad? Esto es lo que requiere precisión teológica, saber por qué murió Cristo, por qué era necesario que muriera, por qué resucitó Cristo, por qué era imposible que quedara muerto, cuál es el problema de la humanidad y cómo lo resolvió Dios. Ese es el qué. Ahora, ¿por qué lo crees? ¿Por qué lo crees? ¿Qué contestarías tú? ¿Por qué crees que Jesús resucitó? ¿Alguna vez has visto un muerto resucitar? Pues no. ¿Algún familiar que haya resucitado últimamente? No, pues tampoco. Alguien que tú conozcas fuera de la Biblia, porque nos acusan de que nomás creemos la Biblia, ¿verdad? Dime, ¿qué te hace pensar que es racional creer que Jesús resucitó si nunca has visto que alguien resucite? ¿Verdad? A veces le digo, pues tampoco tú nunca has visto tu cerebro, pero crees que lo tienes, ¿verdad? ¿Ya con eso? Bueno, pues tampoco veo el cerebro, pero ahí está, entonces yo creo que Jesús resucitó. No, no puede ser. Si esa es la parte que puede echar todo el cristianismo por tierra, no puede ser que lo creamos nada más porque la Biblia dice. Tiene que haber algo más, ¿no crees? Cuando nuestros amigos ateos, o a veces los propios que se dicen creyentes, enfrentan estas dudas, ellos dicen que no creen que Jesús haya resucitado, o les parece imposible porque los muertos no resucitan, porque no hay ninguna evidencia de que un muerto resucite, ¿verdad? Y les decimos, estamos de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo que los muertos no resucitan. Toda la evidencia indica que el muerto se queda muerto, ¿verdad? Eso es el orden natural de las cosas. Lo que afirmamos con la resurrección de Jesús es que Jesús, siendo Dios, se resucitó a sí mismo. Dios resucitó a Jesús de forma milagrosa. ¿Qué es un milagro? Es la suspensión de las leyes naturales. Pero no cualquier suspensión. Por ejemplo, si yo agarro este teléfono y hay una ley natural de la gravedad, ya sea por Isaac Newton, que pensaba que era una fuerza que jala las cosas hacia abajo, o la teoría de la relatividad, que es la curvatura espacio-tiempo, si yo suelto este teléfono se va a caer, ¿verdad? ¿Por qué no se cae? Porque yo estoy suspendiendo esa ley natural. ¿Cómo la estoy suspendiendo? Pues porque tengo fuerza aplicada sobre el teléfono que es más fuerte que la gravedad y por eso no cae. Ahora, ¿qué decimos que es un milagro? Es la suspensión de las leyes naturales. Sí, pero ¿cómo suspendes la muerte? Bueno, hablamos de intervención de algo fuera del universo.
No es que está tan lejos que está afuera, no, algo que trasciende el universo. ¿A qué nos referimos? Esa es la parte de definir lo que es un milagro. Por supuesto que estamos de acuerdo con nuestros amigos ateos en que los muertos no resucitan y ya. Tiene que haber algo fuera de todo este sistema que tiene el poder para hacer eso. Eso es lo que implica un milagro. Ahora, ¿tenemos alguna evidencia de la resurrección de Jesús? No tenemos videos ni fotos, era imposible eso. ¿Cómo le hacemos para probar un hecho que sucedió en el pasado? ¿Cómo probamos un evento histórico? Que es lo que estamos hablando. ¿Realmente sucedió? Tendría que estar reflejado en la historia, de alguna manera. El hecho de que no esté reflejado no nos lleva a afirmar que no sucedió. Y una regla simple. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Me explico? Ausencia de evidencia, es decir, no hay evidencia, no es lo mismo que decir que no pasó. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿verdad? Yo creo que todos debemos entenderlo. ¿A quién nuestras mamás o nuestra esposa nos dice, oye, ve y tráeme algo que está ahí en el refrigerador? Y vas y no está, ¿verdad? No está. Y llegas, no está. ¿Cómo que no está? Sí está. Yo lo puse ahí. Vas y te fijas otra vez. No está. Pero hacen brujería, no sé qué sea lo que hagan. ¿Cómo que no va? Y le dicen, míralo, aquí está. Ok. Yo afirmaba que no estaba, ¿verdad? No hay evidencia de que ahí esté. Pero eso no prueba que no está. Porque luego ella viene y me demuestra que aunque no tenía la evidencia, sí estaba ahí. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no tenga las pruebas o que no exista la prueba de que no está, no significa que no está. Entonces, hablando de Jesús, ¿cómo hacemos para probar un evento histórico? Todos creemos eventos históricos que no presenciamos, ¿verdad? ¿Cómo sabes que naciste? Dices, bueno, yo estaba ahí, pero ¿te acuerdas? Pues no. ¿Y cómo fue que naciste? Pues no sé, a mí me platican que era así, el día estaba así, pero ¿tienes evidencia? No. No. Es más, dame evidencia de que este momento, en este instante, no es realmente una simulación y tú nunca viviste el día de ayer. Fuiste creado en este instante con la idea y recuerdos falsos de lo que pasó ayer, pero nunca pasó. Dame la evidencia de que ayer realmente sucedió. ¿Puedes? No se puede. No puedo mostrarte que realmente pasó lo que el día de ayer pasó, a menos que empiece a buscar referencias, testigos, pero el hecho de que un testigo esté de acuerdo conmigo no significa que realmente pasó. Quizás los dos estamos en la misma simulación. Entonces, todos los seres humanos, no nada más los cristianos, todos los seres humanos nos enfrentamos al problema de probar eventos históricos. ¿Cómo probamos algo de lo cual no estuvimos ahí? ¿Cómo le hacemos? Por eso hay que apelar primero la base bíblica, 1 de Pedro 3, 15 al 16. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, porque para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Entonces aquí hay un mandato. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y ya les dije que la resurrección es la esperanza de los cristianos. Resucitaremos cuando Cristo venga. Bueno, ¿cuál es la razón de esa esperanza que tengo? Bueno, ya te di la referencia bíblica de por qué creo que Dios es confiable. Ok, pero eso no es la razón, esa es la referencia, ¿verdad? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué concluyes que realmente pasó? ¿Qué pasa si yo no creo la Biblia? ¿Puedo concluir que Jesús realmente resucitó aunque yo no crea en la Biblia? Bueno, hay que aclarar qué significa creer en la Biblia. Porque la Biblia narra hechos históricos verificables, ¿verdad? Desde que tenemos esos manuscritos, desde que tenemos el canon, toda la humanidad ha tratado de probar que es falso y a la fecha nadie ha podido. Al contrario, conforme más salen cosas de civilizaciones pasadas, de ciudades pasadas, con la arqueología y todo eso, están encontrando que lo que la Biblia dice es verdad. De hecho, los arqueólogos usan la Biblia para hacer sus descubrimientos arqueológicos.
Entonces, sí tenemos un libro con mucha información histórica. Claro que también se habla de milagros, de revelaciones, etcétera, etcétera, que dicen algunos, yo no creo en eso. Ok, pero si nos enfocamos en los hechos históricos, tú podrás decir, como hay muchos ateos historiadores que dicen y afirman, uno de ellos es Bart Ehrman, es ateo, pero él dice, es innegable que Jesús vivió, murió y afirman que resucitó. Pero él no cree en la Biblia. Él dice que esa idea de que Jesús es Dios es falsa, pero históricamente es innegable que vivió, murió y que afirman que resucitó, aunque él no cree que haya resucitado. Ahí hablamos de los hechos históricos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Para empezar, vamos a tomar las palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 3 al 8. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora, según los historiadores y la crítica textual, que es una ciencia que analiza textos antiguos para determinar si dicen la verdad o no, y cuánto tiempo pasó desde que el hecho que narran sucedió hasta que se escribió, y consideran que esto que está diciendo el apóstol Pablo pasó 3 años después de la resurrección. 3 años después de la resurrección. Y afirma que Cristo murió y fue sepultado, que resucitó el tercer día, por lo tanto la tumba está vacía, y que se apareció a muchas personas. Se apareció a muchas personas. Tú compara otras religiones. Casi todas las religiones donde hay revelación especial, se le dijo a uno, nada más. Y nadie vio más que este que afirma que Dios le dijo algo. Ok, la diferencia fundamental con la resurrección de Cristo es que se le apareció a Cefas, dice, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez. No fue algo que se mantuvo en oculto, no fue algo que se le dio a alguien especial, fue un hecho corroborado por muchísimas personas y dice, de los cuales todavía viven algunos. Ahí seguían los testigos que vieron a Jesús y tú podías verificarlo. ¿Me explico? En su momento del tiempo, no algo que tú creías así ciegamente, era información verificable porque las personas todavía estaban ahí para preguntarles. Pero fíjate lo que afirman, Cristo murió y fue sepultado, la tumba está vacía. Para el que no quiera creer que resucitó, lo mínimo que tiene que decir es que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Y que muchos afirmaron verlo. Y que hubo un cambio radical en los que afirmaron verlo. Y que dieron su vida con tal de no negar lo que vieron. Esos son hechos históricos que no requieren que creas que realmente Dios está involucrado en el asunto. Son hechos históricos que pueden llevarte a conclusiones. Entonces, si podemos probar estos eventos, mínimo, Cristo murió, fue sepultado, la tumba estaba vacía, se apareció a muchas personas y las personas que lo vieron cambiaron radicalmente. Con que pruebes eso, tenemos un evento histórico confiable. Los historiadores han establecido esta lista de criterios para saber si un hecho histórico es verdadero. Te voy a dar 5, hay más, pero creo que estos 5 son los principales. Número 1. Las afirmaciones históricas son sólidas cuando están respaldadas por múltiples fuentes independientes. Es decir, no basta con que uno diga que vio algo y lo escribió, sino que lo ideal es que no nada más sea él, sino que otros también lo hayan escrito y lo hayan registrado. Esas son fuentes independientes múltiples. Si tuviéramos un solo libro, por ejemplo, nada más tenemos el Evangelio según San Juan, y ahí dice que Jesús resucitó, y es todo lo que tenemos, no pasa este criterio. Ya tienes que tener más e independientes. ¿Cuántas versiones tenemos del ministerio de Jesús? 4, ¿verdad? Los primeros 4 evangelios. Ojo, una aclaración porque quizás alguien nos escucha y no tiene claro esto. La Biblia no es un libro, ¿verdad? Es el compendio de 66 libros. 66 libros que nosotros tenemos en un solo libro, ¿verdad? Entonces, cuando digas, la Biblia dice, ese libro no lo creo, ¿cuál de los 66? ¿Y por qué no lo crees, verdad? Hay que ser más específicos, porque mucha gente piensa que la Biblia es un solo libro y que alguien lo inventó, ¿verdad? Entonces, si la Biblia dice, para mí no basta. No, a ver,
Los 4 evangelios lo narran y también otras cartas. Pero ahorita llegamos ahí. Número 2, las afirmaciones históricas que también son atestiguadas por los enemigos tienen más probabilidad de ser auténticas, ya que los enemigos son testigos poco comprensivos y a menudo hostiles. Y si yo quisiera escribir una historia de que Dios se me apareció y me dijo que todos me tienen que dar dinero, ¿cuál sería el criterio para que me crean? Bueno, no nada más cuenta con que yo lo haya visto, ¿verdad? Yo, ves que mira, aquí yo lo apunté, aquí está lo que me dijo Dios clarito, y todos tenían que traerme dinero, se los juro. Ok, ¿es creíble? A ver, ¿cuántos más afirman que eso sucedió y lo registraron? No, pues nomás yo, no pasas el primero, ¿verdad? El segundo, ¿algún enemigo tuyo afirma lo mismo que tú? No, no me va a hacer caso. Si yo lo que quiero es inventarme una historia, para cumplir este criterio tenía que ir a un enemigo y decirle, oye, échame la mano, ¿no? Échame la mano porque me quiero beneficiar de esto. Dice, no, que un enemigo afirme lo que tú dices es un excelente criterio. Número 3, las afirmaciones históricas que incluyen admisiones vergonzosas reflejan informes honestos en lugar de narraciones creativas. Eventos vergonzosos. Si yo te cuento una historia donde yo soy el héroe y salvé a todos, no es tan creíble como si te cuento una historia donde yo confieso que hice algo vergonzoso y aún así Dios me ayudó. ¿Cuál versión es más creíble? Dice, la que admite detalles vergonzosos. Porque si mi criterio, mi objetivo es beneficiarme, tengo que convencer a la gente. Y no voy a hablar mal de mí mismo si lo que quiero es convencer a la gente. ¿Verdad? 4, las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por el testimonio de testigos presenciales. Alguien que diga, alguien no dice nada más, yo le creo, no, yo también lo vi. Eso lo hace más creíble. Y por último, hay más, pero con estas 5 son suficientes. Dice, las afirmaciones históricas que están respaldadas por testimonios tempranos son más confiables y es menos probable que sean el resultado de un desarrollo legendario. O sea, si yo te escribiera algo y afirmo que pasó hace 500 años, ¿qué tan confiable es comparado con algo que se escribió 5 años después de lo que pasó? Por supuesto que mientras más cercano al evento, más confiable debe de ser. Y esta parte que les leí en la primera carta de los Corintios, donde Pablo dice, esto es lo que recibí, que Cristo padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad? 3 años después de la muerte de Cristo. Y no lo dicen los cristianos, lo dicen los historiadores, usando la crítica textual, llegan a esa conclusión a pesar de ser ateos. 3 años después, así que es muy confiable. Ahora, esos son los criterios para demostrar un hecho histórico. ¿Cumplirlos asegura sin lugar a dudas que sucedió? No, porque no podemos estar ahí, ¿verdad? Pero hace que sea altamente confiable. Ok, ¿qué vimos que decía la parte que escribió Pablo en la primera carta de los Corintios? Que Jesús fue sepultado, murió y fue sepultado, que la tumba se encontró vacía, que se apareció a muchos después de resucitar y un cambio radical en los discípulos. Apliquemos esos criterios a este. 1. Las afirmaciones históricas son sólidas cuando están respaldadas por múltiples fuentes independientes. De estos 4 hechos, Jesús murió y fue sepultado, la tumba estaba vacía, se apareció a muchos y hubo un cambio radical en los discípulos. ¿Cuántas fuentes tenemos que lo afirmen? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, algunas de las cartas de Pablo, la carta a los Hebreos y primera de Pedro. ¿Cumplen con el criterio de tener múltiples? Cumplimos, ¿verdad? También tenemos distintas referencias a historiadores fuera de la Biblia, como Josefo, Tácito, el historiador romano, y Luciano de Samosata, el satírico griego. Hay más referencias, pero estas son las más claras. Entonces, no somos los únicos, los cristianos teniendo la Biblia, los que afirman esto. Personas no cristianas escribieron documentos que no tenían que ver con los cristianos, donde se afirman estas mismas cosas. Así que es criterio 1, plenamente cumplido. Criterio 2, las afirmaciones históricas que son atestiguadas por los enemigos tienen más probabilidad de ser auténticas. Vamos a este registro bíblico en Mateo 28, 11 al 15. Dice, mientras las mujeres iban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido.
Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. ¿Cómo cumple este criterio? Tienes a un enemigo que sin darse cuenta está apoyando la causa. Ellos están diciendo, el cuerpo no está y no sabemos por qué no está. Así que pagan para que se diga una versión. Independientemente del pago, se está reconociendo algo. La tumba estaba vacía. Jesús murió, fue sepultado y la tumba estaba vacía. Luego estos mismos que sobornan a los soldados, estos mismos que pidieron la muerte de Jesús, hablando Pedro y Juan delante de ellos, dice, ¿quiénes son estos? Gente ignorante que se ve que ha estado con Jesús. Un cambio radical. Tienes a Pedro hablando a la multitud en el Pentecostés y muchos de los sacerdotes y los que estaban ahí se convirtieron en el cristianismo. Enemigos que reconocieron que, aunque ellos no lo vieron, ¿verdad? Porque los enemigos de Jesús y muchos de los sacerdotes no vieron a Jesús resucitado, dijeron, murió y fue sepultado. La tumba está vacía. Muchos dicen que lo vieron y mira el cambio de los que lo vieron. Esos mismos 4 criterios los llevaron a la conclusión, Jesús resucitó. Criterio 3, las afirmaciones históricas que incluyen admisiones vergonzosas. El más claro es el que acabo de leer. ¿Quiénes son las primeras que vieron y hablaron de Jesús resucitado? Las mujeres. ¿Por qué era eso vergonzoso? Porque en aquel entonces el testimonio de una mujer no cuenta. No podían tener propiedades, no se les daban muchas decisiones, había muchas razones, pero decir que tú narras o que tú registras históricamente que las primeras en darse cuenta fueron las mujeres y que los hombres no les creyeron y resultó que las mujeres tenían la razón, era algo vergonzosísimo para los hombres. Si ellos quisieran convencernos a todos, hubieran dicho, no, Pedro nunca dudó, ¿verdad? Y Pedro fue y las mujeres decían, pero yo no puedo creerlo, pero Pedro les enseñó a todas. Y ahí tú dices, ahí se está cambiando la historia para evitar el hecho vergonzoso de que ni el mismo Pedro les creyó a las mujeres y las primeras en creer lo que Jesús había dicho fueron las mujeres y no porque Jesús lo había dicho, sino porque fueron las primeras en verlo. Y que Jesús se haya manifestado primero a las mujeres antes que los hombres también era muy vergonzoso. Entonces, está registrado. Si quisieran manipularnos, no hubieran registrado eso. Criterio 3 cumplido. Criterio 4. Las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por el testimonio de testigos presenciales. Pablo no fue presencial, ¿verdad? Pero Mateo sí. Tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de Juan, tenemos el Evangelio de Marcos, que no son las memorias de Marcos, son las memorias de Pedro. Tenemos a Santiago, medio hermano de Jesús, que no creía hasta que lo vio resucitado. Eran testigos presenciales, se cumple. Y último, las afirmaciones históricas que están respaldadas por testimonios tempranos son más confiables y es menos probable que sean el resultado de un desarrollo legendario. Es lo que les comenté al principio. Se considera que el pasaje de 1 Corintios 15, 3 al 8, tiene lo mucho 3 años después de la resurrección. Entonces, si Jesús fue sepultado, si la tumba se encontró vacía, si mucha gente afirma haberlo visto y hay un cambio radical en aquellos que lo vieron, ¿cuál es la conclusión que mejor describe lo que pasó? La resurrección. ¿Es razonable concluir que Jesús resucitó? Partiendo de la evidencia histórica, es la única respuesta razonable. La única. Hay propuestas, sí, por ejemplo, que Jesús realmente no se murió. Dice, no, lo que pasa es que Jesús no estaba muerto. Todos pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. Cuando lo sepultaron, no se había muerto. Está diciendo que los soldados romanos, expertos en torturar y matar, se equivocaron. Bueno, es posible. Segunda, cuando lo atravesaron con la lanza y salió agua y sangre, ¿no estaba muerto? No, no estaba muerto, ok.
Los que llevaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro, ¿no se dieron cuenta que no estaba muerto? No, tampoco se dieron cuenta, ok. Y luego Jesús, 3 días después, sin comer, golpeado, casi sin sangre, él solito movió la piedra para salirse y andaba como si nada. Se requiere más fe para creer eso que la conclusión racional a la que nosotros llegamos. ¿Se entiende? Por eso la teoría de que realmente Jesús no se murió no se sostiene. Teoría del cuerpo robado. Supongamos que sí se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿murió y fue sepultado? Sí. ¿Resucitó? No, se robaron el cuerpo. Ok. Supongamos que sí se robaron el cuerpo. ¿Cómo explicas que muchos lo vieron? Dice, pues porque realmente se robaron el cuerpo y lo movían como títere para que hablara con las personas, ¿o cómo? Ahí ya no puedes explicar la teoría del cuerpo robado. No me puede explicar cómo muchos afirmaron que se apareció a ellos y que hubo un cambio radical en ellos. ¿Me explico? La descartamos. Teoría del desmayo. Jesús se desmayó en la cruz y despertó en la tumba. Bueno, ya vimos que no explica el agua y la sangre y no explica cómo seguía activo con tal pérdida de sangre para poder mover la roca que tapaba el sepulcro. Teoría de la alucinación. Esa es la que más escucho. Fueron alucinaciones. Ok, si solo una persona lo hubiera visto, la teoría de las alucinaciones podría ser una buena respuesta. Pues esa persona alucinó. Pero hay algo interesante con las alucinaciones, que son individuales. Yo no puedo hacerte participar de mi alucinación. ¿Me explico? Aunque la ideología de género eso es lo que pretende, que participemos de sus alucinaciones. No, no se puede. Cuando hay multitud de personas afirmando ver algo, no puede ser una alucinación porque la alucinación es individual. No pueden 3, 4 personas, es más, 2 personas, no las 500 que menciona la Biblia. 2 personas no pueden tener la misma alucinación aunque se hayan consumido el mismo alucinógeno. No se puede, así que tampoco se explica. El gemelo oculto, esa es otra. Jesús tenía un gemelo y lo ocultó toda su vida. Y es como esta película de magos, ¿verdad? Donde se esconde uno y sale el otro y todos fueron engañados. ¿Cuál es la evidencia para eso? ¿Cuál es la evidencia para hablar históricamente de ese gemelo oculto? No hay. Cuando tú analizas todas las teorías en contra de la resurrección, ninguna puede explicar los 4 hechos que dijimos. Y los 4 hechos que dijimos tienen todo el apoyo de la crítica textual de los historiadores para decir son cosas garantizadas a nivel de historia. Por eso los historiadores, aunque sean ateos, no pueden negar que Jesús murió y fue sepultado, que la tumba estaba vacía, que muchas personas afirmaron verlo y que hubo un cambio radical en las personas. Así que esa es nuestra respuesta racional. Ya explicamos qué creemos y es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque aquí está la evidencia racional. Yo sé, y la Biblia afirma que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos persuade de que su palabra es verdad. Ok, pero el hecho de que yo diga, Dios me lo reveló, no es una respuesta racional. ¿Verdad? ¿A ti te bastaría? Yo digo, Dios me reveló que todos me traigan dinero. ¿Cuál es tu evidencia, Hernán? Dios me lo reveló. ¿Cuántos me creen? Digo, -1, no sean malos. Nadie. ¿Por qué? No es racional. Que tú digas que Dios te reveló algo no prueba nada. Pero yo te estoy dando pruebas racionales. La resurrección de Jesús es la única teoría que explica todo lo que sucedió. Ninguna otra se acerca siquiera un poco a la capacidad de explicación que hay en la resurrección de Jesús. Entonces, tenemos la evidencia, tenemos la parte racional, y si agregamos la precisión teológica, cumplimos con lo que la Escritura dice, presentarte como un obrero fiel, aprobado ante Dios, que hace buen uso de la palabra, y que podemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, para ver si Dios les concede a los otros salir de la trampa donde el diablo los tiene. Entonces, no estamos celebrando el día de hoy en la resurrección, no estamos celebrando algo que creemos como dogma, estamos celebrando un hecho histórico verificable, del cual tenemos información en la Escritura que nos da la certeza de que el cristianismo es verdad, porque si Jesús no resucitó, el cristianismo es falso.
Pero hasta la fecha no hay ninguna sola teoría que mínimo se acerque a ser plausible al tratar de explicar lo que sucedió partiendo de los hechos históricos. Buda, Confucio, Mahoma, sus tumbas están ocupadas. Solo hay una tumba vacía, la de Cristo. Y cuando Él venga va a haber muchas más. La mía y la de todos ustedes, espero. Serán tal como Cristo seremos. Así que este domingo de resurrección no lo consideramos como una semana santa, en el sentido de que haces algo especial esta semana y las otras no. Toda nuestra vida debe ser santa. Y siempre estamos reflexionando sobre quién es Jesús, quién es Dios, qué es lo que Él hace, qué es lo que ha dicho, qué creemos y por qué, y cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos. No ponemos mucho énfasis en una semana en particular, porque toda la vida se trata de ser santos y de crecer en santidad. Pero aprovechamos estas oportunidades donde el mundo trae eso en la boca, ¿verdad? Y está hablando de eso, aprovecha para poder hablar de esos temas y mostrarles cosas que ellos ni se imaginan, porque piensan que, como lamentablemente muchos cristianos hacen pensar, que solamente es cuestión de creer. No basta con creer. La Biblia nos demanda a dar una respuesta razonable. ¿Se entiende? Entonces tenemos que estar agradecidos, número uno, porque la experiencia que vivimos cuando somos persuadidos por el Espíritu Santo nos cambia. Y número dos, porque tenemos muy buena evidencia para demostrar que realmente pasó. Y esto nos debe dar confianza para hablar de nuestra fe. No hay nada de qué avergonzarnos. No hay nada de que decir, no, pues es que yo creo y respeta mi creencia. Las personas son respetables, eso sí, las creencias no. Porque hay creencias que son diabólicas y bárbaras que no merecen ningún respeto. La persona sí, su creencia no. Podemos cuestionar la creencia. Podemos demandarle evidencia racional a las creencias. A las personas las respetamos. Así que no ataques a las personas. Trata con respeto a las personas. Pero no toda creencia es respetable. ¿Me explico? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tú y yo no deberíamos estar aquí, ¿verdad? Tú y yo estaríamos en cualquier otra cosa haciendo lo que mejor nos parece, pero el hecho de que estés aquí implica que hubo una voluntad que no fue la tuya ni la mía, una voluntad desde antes del principio de los tiempos, que dijo, él es mío, ella es mía. Y si estamos aquí, no fue nuestra decisión, nuestra voluntad, es la soberanía de Dios. Tampoco nos obliga a estar aquí, nos persuade, nos muestra que es confiable, nos da los argumentos racionales. Podemos estar confiados en que tenemos la verdad y eso nos da una vida muy diferente. El mundo está perdido, no tiene certeza de nada, se siente polvo de estrellas, ni siquiera tiene valor. Nosotros sabemos que somos a imagen de Dios y que desde la eternidad, dice la Escritura, nos conoció de antemano y nos destinó a ser hijos suyos. Tenemos propósito. Y muchas veces nos acostumbramos a todos esos temas que dejamos de verlo, pero el mundo anhela eso. Busca en todas partes, en las religiones, en las corrientes filosóficas, en la moda, busca identidad, busca saber quiénes son, buscan un propósito para su vida. Todo eso lo tenemos y vivimos con eso como si fuese lo más normal y el mundo se muere de hambre por tener eso. Date cuenta que hay mucho que compartir, hay mucho que explicar. La luz que Dios nos ha dado hay que hacerla brillar en las tinieblas. Tenemos mucho de lo que el mundo busca y lo tenemos gratis, como un regalo. No te olvides de los demás, no te enfoques solamente en tu vida cristiana. Somos llamados a decirle a otros mendigos dónde encontramos el pan. No somos especiales porque somos igual de pecadores, somos elegidos y estamos llamados a llevar las buenas noticias. Así que prepárate, llena tu cabeza con la información necesaria
¿Qué crees y por qué? Ponlo en práctica y enséñale a otros. No estamos viendo nada nuevo hoy, ¿verdad? Son cosas que nosotros ya conocemos, pero tienes que afinarlas, afilarlas para poder explicarlas y poder ser claro y que te entiendan. Hay tanta gente que no entiende por qué Cristo se tenía que morir. Dicen, ¿por qué no los perdonó y ya? Hombre, qué excelente oportunidad que alguien te diga eso, porque los puedes llevar de lleno al Evangelio y tal vez Dios les conceda entender cuál es el problema de la humanidad, que piensan que mientras menos restricciones, más libres, y la Biblia afirma al revés. Mientras más soy sujeto a lo que Dios ha dicho, más libre soy. ¿Verdad? Así que vamos a orar para agradecer y para pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de compartir lo que nos ha permitido entender. Oremos, Señor, ayúdanos a tener en claro lo que creemos, porque lo creemos de manera que podamos entenderlo con profundidad, para poder encontrar las palabras que lo hagan sencillo de comprender para los demás, Señor. Es difícil explicar las cosas, pero si lo podemos entender con claridad, se facilita mucho. Queremos ser obreros fieles, que aprovechan la oportunidad para hablar de ti, pero que podamos hacerlo, como dice tu palabra, dando razón de la esperanza. No hablamos de creencias, hablamos de razonamiento. Hablamos de afirmaciones que pueden ser demostradas con argumentos y con evidencia. Ayúdanos, Padre, a tener claro qué creemos y por qué, de manera que podamos aprovechar todo momento oportuno, que podamos responder a los argumentos, Señor, sin atacar a las personas, que podamos responder a los argumentos para que, como dice tu palabra, todo argumento altivo caiga y que podamos presentar claramente el Evangelio. Hay tantas personas que rechazan el cristianismo por falsas historias y falsas ideas que han escuchado. Ayúdanos, Padre, a aclararlas. Danos la oportunidad de hablar con aquellos que no tienen el conocimiento y que quizás eso los ha mantenido lejos de tu palabra, lejos del cristianismo, por esas ideas falsas que tienen en su cabeza. Ayúdanos a derribarlas, a mostrar que hay muchas malas concepciones del cristianismo, que hay muchos prejuicios que no tienen fundamento bíblico, a pesar de que hay muchos que se dicen cristianos y así lo enseñan. Ayúdanos, Padre, a hablar con claridad y con valor para que podamos mostrar la luz que hay en nosotros como tú lo ordenas. Ayúdanos, Padre, para que cuando hablemos de la luz también vayan a nuestras vidas y encuentren las buenas obras, como dice tu palabra, que los lleve a glorificar al Padre. No queremos ser solo oidores, Señor, o habladores. Como dice tu palabra, queremos ser hacedores. Queremos hablar porque sabemos qué creemos y por qué, y porque lo aplicamos, Señor. Por eso podemos buscar enseñárselo a otros. Ayúdanos también a reconocer que no lo sabemos todo y que también tenemos errores con los cuales tenemos que trabajar, de manera que no tratemos de engañar a la gente haciéndonos pasar por personas perfectas, porque eso es imposible de sostener. Ayúdanos a mostrarnos, Señor, genuinamente con nuestros errores, sin esconderlos, sino confesándolos y mostrando arrepentimiento. Ayúdanos a que podamos reflejar quién eres tú de manera fidedigna, Señor, de manera racional, para que otros te conozcan. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a lo que sabemos. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que trabajar y corregir. Ayúdanos a no rendirnos, a seguir avanzando, confiando en que tú nos sostienes, Señor, pase lo que pase. Ayúdanos, Padre, a tomar toda buena oportunidad, toda queja o mal comentario, tomarlo como algo que no es personal, sino que podamos tomarlo como punto de partida para hacer aclaraciones, para hablar de tu palabra de una forma amable, como dice tu palabra, que si alguien calumnia de nosotros, claramente se ha demostrado que es mentira. Ayúdanos, Padre, a ser fieles. Ayúdanos a tener claridad nosotros para llevar esa claridad a los que están en oscuridad. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿No hay? Ok. ¿Andan todos en la playa a lo mejor? O a lo mejor físicamente aquí, pero su mente allá. Bien. No hay preguntas entonces. Avisos. Día del Niño, el 19 de abril. Cooperación voluntaria para compra de dulces. Los dulces son para los niños. Tu cooperación tiene fecha límite el 12 de abril. Acercarse por favor con Mayra y Raúl, que son los diáconos de ese ministerio. Recuerden que la fiesta del Día del Niño es para enseñarles a nuestros niños que son parte del objetivo de Dios, ¿verdad? Y que aunque muchas de las cosas que suceden aquí están enfocadas en los adultos, Jesús fue muy claro en que no impidamos a los niños venir a Él, ¿verdad? Entonces, queremos dar el mensaje correcto a los niños, que no vean que esto es un tema de adultos, sino que Jesús también los incluye. Y es todo en línea, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, terminamos no, llegó una pregunta. ¿Ok? Dice, buenos días, pastor. Aparte de los libros que eran de la muerte y resurrección en el Nuevo Testamento, hay versículos que también afirman su resurrección. Salmos 16:10, que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Otro pasaje importante es Isaías 53, que habla del siervo sufriente y su muerte, pero también implica la esperanza de la resurrección. Por ejemplo, Isaías 53:10 al 11. Dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Que bueno, pero esas son profecías, ¿verdad? Esos no son hechos verificables. Ya cuando Jesús muere y resucita, entonces tiene sentido la profecía, porque la propia Escritura nos enseña, y el apóstol Pablo dice que todo eso estaba velado, ¿verdad? Era oculto, era un misterio que estuvo oculto hasta que fue manifestado. Entonces, cuando hablamos del por qué creo, no puedo hacer referencia a profecías, porque no hacen referencias a eventos históricos hasta que se interpretan a la luz de un evento histórico. Por eso yo me enfoco en ver cuáles son los hechos que pueden ser verificables históricamente. Cosas que sucedieron, no cosas que se dijo que sucederían. Esa es la razón por la cual no las estoy mencionando. Y se ve que hay alguien escribiendo y pues lo vamos a presionar, lo siento. Ya sabe que lo estamos esperando. Pero pues ha de estar muy larga la pregunta. Ya. La tumba estará vacía cuando Cristo, buenas tardes. La tumba estará vacía cuando Cristo, por su iglesia, y cuando hacen cenizas a un cristiano, ¿qué pasará? Creo que entiendo. O sea, si Cristo viene por nosotros y nos va a resucitar, pero te calcinaron, ¿cómo le va a hacer, verdad? Es una pregunta legítima. Pero el apóstol Pablo nos da una muy buena explicación, ¿verdad? Lo que nace, o sea, el nuevo cuerpo no tiene relación con el cuerpo anterior. Cuando entierras una semilla y sale o nace una planta, la composición de la semilla es totalmente distinta a la composición de la planta, ¿verdad? No es lo mismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Este cuerpo no va a resucitar como tal, es un cuerpo nuevo. Entonces, esto hace que surjan preguntas. Por ejemplo, a la hora de que hablas de que alguien fallece y quizás hay personas que no están preparados con un terrenito, ¿verdad?, donde van y ponen el ataúd y la opción más barata es la cremación, entran en un conflicto, pues que si lo crema y luego llega Jesús, pues va a decir, pues yo te iba a resucitar, pero pues ya no hay nada, ¿verdad? Bueno, sería el equivalente del cuerpo del apóstol Pedro. ¿Qué tanto queda del cuerpo del apóstol Pedro? Si es que lo podemos encontrar, ¿verdad? ¿O qué tanto queda de Adán?
¿Qué tanta es rescatable del cuerpo de Adán? Es imposible. Polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Entonces, el hecho de que este cuerpo terrenal haya quedado despedazado o fuiste cremado por completo y alguien te echó ahí en la presa de la boca, no sé, que aquí no hay mar cerca, no representa un problema en ninguna manera con lo que la información dice, porque el cuerpo es nuevo, nueva creación. ¿Me explico? No requiere material preexistente de quién eras para que de ahí pueda ser el cuerpo nuevo, ¿no? Eres nueva criatura, nueva creación. Es un cuerpo nuevo que no tiene nada que ver con Adán como este. Así que no hay razón para preocuparse. No hay un mandato en la Escritura de que tu cuerpo tiene que preservarse de alguna forma, porque entonces quizás momificarnos sería mejor, ¿no? Así dura más. No, nada de eso tiene conflicto con la Escritura. Si alguien quiere ser cremado, o como salió este día, que creo que ya lo había mencionado, que ya no me convence tanto, pero pues dicen, ahorita hay mecanismos para convertirte en un árbol. Dije, mira, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínate ir a un panteón donde no ves tumbas, ves árboles, y cada árbol tiene colgado el nombre de la persona que fue usada para crear ese árbol. Es decir, te creman, te mezclan con abono y no sé qué más cosas, y luego te siembran y de ahí crece un árbol nutriéndose de lo que tú tenías también, ¿verdad? Entonces, ese árbol, digamos, es lo que queda de ti, porque ahí hay parte de la composición. Entonces, yo dije yo creo que ya son años, dije, oye, eso me suena atractivo. Ya no tanto, que no se usa aquí, ¿verdad? Y no sé, un perro va y orina o algo así. Como que se pierde el respeto, no sé. Pero la idea de ver un árbol así grande y frondoso y decir, mira, es que ese era mi abuelo, mi bisabuelo, no sé qué generación sea, no vaya a ser idolatría también, ¿verdad? Dice, santo abuelo, no sé. Entonces, ya no me suena tan atractivo, pero son opciones viables que no entran en conflicto con la Escritura. Otra pregunta, dice, buenos días, pastor, Dios lo bendiga, gracias. Siguiendo la línea del cuerpo nuevo y que no tiene relación con el viejo cuerpo, sobre el cuerpo glorificado de Cristo, ¿qué puede decir sobre él si tiene o no relación humana con el cuerpo mortal que alguna vez tuvo? ¿Sería justo decir que Cristo se llevó humanidad a la diestra del Padre? Gracias. Sí, Jesús en su naturaleza humana está a la diestra del Padre. Y esto es algo que no podemos comprender porque Jesús muestra habilidades que son imposibles para el ser humano, ¿verdad? Y muestra una referencia y clara conexión hacia su vida pasada, porque le dice, mira, aquí están las marcas, ¿verdad? Le dice a los discípulos para que corroboren que realmente es Él. Pero al mismo tiempo, la Escritura nos afirma que es un cuerpo nuevo, no sujeto a corrupción, es nueva creación. Entonces, obviamente los cristianos no tenemos información bíblica para llegar a una certeza, pero podemos sacar conclusiones. A la edad en la que Jesús murió es la edad de la plena madurez, lo que sería muy probablemente el equivalente de Adán cuando fue creado. Adán fue creado maduro. Entonces, si alguien muere siendo niño y Jesús viene por él, ¿resucitará como niño? No, porque si ya no hay muerte, ya no hay decaimiento, ya no envejeces. ¿Me explico? Entonces, tú no encontrarías a un niño en la resurrección, encontrarías a un adulto maduro, porque maduro hablamos totalmente desarrollado, pero nosotros desde que nacemos empezamos a morir, ¿verdad? Y esa es la edad. La edad, dices, mira, está creciendo, se está fortaleciendo, y llegas a un pico y luego vas para abajo. Ya no vas para arriba, ahora vas para abajo, porque la muerte te está haciendo decaer desde que naces hasta que ya no lo puedes soportar, tu cuerpo ya no aguanta. Pero si ya no hay muerte, no vas a ver el paso del tiempo, porque ahora lo que ves cuando pasa el tiempo es que cada vez estás más muerto, ¿verdad? Cada vez estás más cercano a ya, te estás acabando. Pero si ya no hay muerte, ¿cómo verías a esa persona resucitada? Una persona en su plena madurez. No se va a ver viejo, no se va a ver joven, eso es lo difícil de comprender, pero va a ser maduro. Y esa es la edad estimada a la que murió Jesús. Por eso cuando se encuentran con Jesús, lo reconocen, ¿verdad? Pero si fuese un niño que murió y resucitó, no tiene sentido bíblico decir que va a resucitar como un niño. Porque Adán no fue creado como un niño, fue creado maduro.
Entonces, por supuesto que hay muchas cosas que no tenemos reveladas en la Escritura para poder sacar conclusiones más precisas. Pero lo que te estoy mostrando es racional partiendo de la Escritura, ¿verdad? Así que yo he escuchado personajes hablar sobre la resurrección diciendo, ya quiero resucitar, ya no me va a doler aquí, ya no voy a tener esto, ya no voy a tener la panza, ya no voy a hacer esto, el otro, porque todo eso es señales de muerte. Entonces, cuando nos encontremos allá, nos vamos a reconocer, sí, es lo que la Biblia enseña, pero no vamos a ser tal como vemos aquí, ¿verdad? Vas a ver, eso es lo interesante. Ahorita las características de la persona reflejan los defectos. Cada que un hombre y una mujer se reproducen, hay defectos que se crean en el ADN. Y por eso cada vez las personas tienen más chueca la nariz. Una oreja más abajo que la otra, un ojo más grande que el otro, un pie más alto que el otro, no tienes uniforme los dedos. Todas esas asimetrías son defectos en el ADN. Pero si todo es nuevo, verías la versión más hermosa de cada persona. ¿Me explico? Sin defectos. Ahorita la ciencia trata de definir la belleza como simetría, ¿verdad? Y hay análisis de los rostros, qué tan simétrico eres. Si tú te tomas una foto, le cortas la mitad y esta misma mitad le das vuelta, dices, ah, caray, se ve bien extraño, porque se pierde esa asimetría y te verías perfectamente simétrico. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Si todas estas características que nos identifican son defectos y ya no va a haber defectos, vas a decir, pues sí es Hernán, pero mejorado, sin defectos, sin las canas, sin las marcas de la edad. Entonces, hay mucho que no podemos explicar ahora, lo bueno es que lo veremos con nuestros propios ojos. Dice otra, algunos afirman que Cristo se llevó la humanidad de María en el cuerpo glorificado. Esta afirmación parece otorgarle a María alguna especie de logro indirecto. ¿Qué nos podría decir de eso, hermano? Vamos a ver. No podemos saber tampoco con certeza a quién se parecía a Jesús, ¿verdad? Sabemos que María concibió por el poder del Espíritu Santo y que se requiere ADN humano. Pero no sabemos si el ADN fue tomado de María más otra parte sobrenatural o el ADN era completamente sobrenatural. De manera que no podemos afirmar a quién se parecía a Jesús y si llevaba parte de María en él, etcétera, etcétera. En esa parte no hay información bíblica, pero si el cuerpo glorificado es nuevo, cualquier conexión con María se pierde. ¿Verdad? Si el cuerpo glorificado es nueva creación, tus ancestros no cuentan para nada, porque eres nueva criatura. No es que tengas todavía ADN de gente atrás, no, eres nueva criatura, no puedes seguir el mismo procedimiento genético como para arrastrarlo. Entonces, yo sé que hay una interminable cantidad de debates sobre qué y cómo no, pero mantengámoslo simple. Eres una nueva criatura, ¿verdad? Ahorita ya somos nueva creación, pero no se manifiesta físicamente. Somos creados nuevos por dentro, ¿verdad? Pero cuando en la resurrección se va a terminar el proceso. Somos renovados en el interior y seremos renovados en el exterior. No hay nada que indique que tenemos cosas de este mundo. Es una nueva creación porque ya no tenemos nada que ver con Adán. Y si es nueva creación, todo lo demás no cuenta, ¿verdad? No lo arrastras, no te lo llevas. Somos hechos directamente por las manos de Dios, como Adán lo fue, porque solo Adán. Eva venía también de Adán, ¿verdad? Y es todo. ¿Verdad? ¿No hay más? Ok. Bien, terminamos la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana retomamos nuestro tema de la disciplina. Disfruten sus vacaciones, esta última semana sin tanto tráfico. Y si Dios quiere, continuamos el tema la próxima semana.